si lo que quería decir Rodríguez Zapatero es que España es un concepto discutido y discutible, este libro y otros muchos que se han escrito en el pasado, pues lo que vienen es a hacer ver hasta qué punto se trata no de un concepto, sino de una realidad histórica asentada a lo largo de los siglos, y en que para hacerla posible han debido confluir no solamente las generaciones, sino las voluntades de innumerables españoles que han ido desarrollándose y que han ido prestando su adhesión a esa idea inicial, y prestando también algo que es fundamental y sin lo que no existe una nación, que es su solidaridad, no a una idea, sino a sus connacionales, a sus compatriotas. No solamente el concepto de nación, cualquier otro concepto, pues naturalmente es discutido y discutible, ¿no? Ahora, si yo lo que quiero es tener pues, una especie de vía de escape para no pronunciarme sobre la unidad de España, sobre el porqué de su historia, sobre el porqué de su ser como nación plenamente constituida, y además no desde hace 2 siglos, sino desde bastante tiempo antes, claro, entonces puedo decir eso o puedo decir cualquier otra cosa. No todas las naciones a lo largo de los siglos desembocan pues, en esa forma plena que significa la construcción de un Estado nacional. La nación española sigue siendo, a pesar del paso de los años y de la cantidad de historiadores que han trabajado sobre ella, un elemento permanente de polémica y controversia, en buena parte alimentadas por quienes desearían ver su unidad destruida. El separatismo y la izquierda, en una alianza política que a veces lo es también cultural y de cosmovisión, han logrado a través de sus medios de comunicación trasladar a la sociedad la idea, disparatada y ridícula, de que la unidad de España es un concepto ideológico asociado a posiciones reaccionarias, ultramontanas o directamente fascistas. Pero la historia tiene poco que ver con la ideología. Es una ciencia y quienes se dedican a ella, con seriedad y rigor, deben tener un objetivo principal, por encima de cualquier otro: conocer la verdad sobre los hechos del pasado y darlos a conocer de la manera más comprensible. Para Enclave Nacional y para Bipartidismo Stream, es un verdadero honor recibir hoy a don Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y rector honorario de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, entre otras muchas cosas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, me alegra mucho poder estar aquí. Muy agradecidos. La editorial Esfera de los Libros ha publicado hace muy poco, hace unos meses, su último libro titulado precisamente Historia de la Nación Española, una huella milenaria, en el que hace un recorrido por la historia de España desde los tartesos hasta la Constitución de 1812. ¿Cree usted que los 2 últimos siglos, el XIX y el XX, han sido especiales en algún sentido o simplemente era demasiada materia abordar toda la historia de España en un solo volumen? Todos los tiempos son especiales, sobre todo para aquellos que los han vivido, ¿no? Pero no se trata de que rehuyese el trabajo que significaba pues abordar esos 2 siglos. El hecho de que me haya autolimitado al año 1812 tiene que ver con la intención primera del libro. No se trata de un compendio de historia de España, lo que se trata es de hacer el seguimiento de la historia de la nación española, es decir, desde aquellos momentos en los que no es más que una pues, simple realidad geográfica sobre la que habitan una serie de pueblos dispersos y sin ningún tipo, digamos, de conciencia colectiva, pues hasta el momento, por eso 1812, en el que ya no puede caber duda ni discusión alguna de las muchas que hay sobre la cuestión de la nación española, que España ya es una nación que se dota además de una constitución, una de las primeras del mundo, además, como sabemos, ¿no? Entonces, puesto que el libro lo que pretende es hacer el seguimiento continuado de esa progresiva toma de conciencia, de esa progresiva formación
de la nación, pues llega un momento en el que ha cumplido su misión, que es aquella en la que, como digo, tanto los historiadores como aquellos que abordan la cuestión desde la ciencia política, como desde cualquier ángulo, pues excepto aquellos que simplemente niegan que España sea una nación o que pueda llegar a serlo jamás en la historia, pues excepto esa, por lo menos hasta ahora, minoría, pues todos coinciden que para entonces ya la nación está plenamente formada. En ese momento es donde a mí me parece que mi libro había cumplido su misión y debía tener su final. Aclara entonces la cuestión de por qué no aparecen esos dos últimos siglos, por cierto, apasionantes en la historia de España, pero donde efectivamente ya no hay ninguna duda de que estamos ante la nación española. En el primer capítulo del libro usted trata de repasar las distintas corrientes que existen a la hora de definir lo que antes decía, qué es una nación y en concreto desde cuándo podría hablarse de la existencia de la nación española. Y cita, por ejemplo, a los modernistas para quienes no existen naciones anteriores a la Revolución Francesa. Usted pone objeciones a esta teoría, ¿no? Sí, bueno, eso son teorías naturalmente sobre el hecho de la nación que es tan importante, sobre todo en la historia europea y americana, es decir, del mundo occidental. Pues hay tantas teorías que sería imposible pues, hacer aquí ni siquiera el resumen, ¿no? Es decir, es un concepto que responde a una realidad histórica indiscutible, pero que como concepto pues es un tanto, podríamos decir, difuso, ¿no? Es decir, ¿qué es una nación? ¿Cuándo se forma una nación? ¿Cuáles son los rasgos verdaderamente definitorios de una nación o de toda nación? Todo esto es objeto pues, de enorme controversia entre historiadores, entre politólogos, en fin, pensadores. Entonces, la idea, ¿no? La idea que yo sostengo es que más allá de la nación política, que es aquella que propiamente, podríamos decir, pues alcanza la soberanía y es aquella que protagoniza la soberanía sobre un pueblo que es totalmente, vamos a decirlo así, dueño de su destino, que eso es lo que sería la soberanía, pues antes que eso, y antes de que nos encontremos, por lo tanto, con fenómenos históricos que solamente son posibles tras las revoluciones, sea la Revolución Francesa, la Revolución Americana, las revoluciones burguesas posteriores, antes de eso hay un largo recorrido antes de que se llegue a esa situación que para muchos es cuando se puede hablar de nación. Yo no lo creo así, ya lo digo, ¿no? Sino que hay todo un largo recorrido en el que otras expresiones de la nación, tan valiosas o más que el hecho de que posea la soberanía, pues se hacen y se van haciendo presentes, ¿no? Pues podemos hablar de una nación histórica, podemos hablar de una nación cultural, y esos elementos son, en realidad, el asentamiento de esos elementos son los que hacen posible que más adelante haya una nación política que adquiera un grado de conciencia tal que reclame la soberanía y de alguna forma se la arrebate, por decirlo así, a los soberanos hasta ese momento, que son los reyes. Pero antes de eso la nación ha tenido que ir apareciendo, surgiendo, protagonizando progresivamente, cada vez de forma más intensa, la historia, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Frente a las teorías llamadas presentistas, que son aquellas que solamente imaginan la nación pues a partir de ese periodo histórico de finales del siglo XVIII en adelante, pues sin embargo, pues, personalmente, junto con otros muchos historiadores, porque fundamentalmente las teorías presentistas, pues digamos, tienen más éxito entre los teóricos de la ciencia política y también entre los sociólogos, pero los historiadores en general, sobre todo cuando no son contemporaneístas, son como en mi caso que soy medievalista o modernistas, pues lo que nos encontramos es que rasgos definitorios de la nación pues se encuentran ya en nuestra época, tanto si se trata de España como si se trata de Francia, como si se trata de Inglaterra o de las grandes naciones europeas, ¿no? Y nos resistimos al hecho de esa reducción de la nación a un periodo tan reducido, aunque sí que entendemos que a partir de esa época pues la nación adquiere un protagonismo que hasta entonces pues era compartido
por otros elementos, ¿no? Pues en el caso de España, en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, pues por el papel de las diferentes dinastías que habían ido gobernando y reinando sobre el país, ¿no? Y que son constructores de la nación y al mismo tiempo pues, son aquellos en los que se deposita la nación durante muchos siglos. Usted acaba de diferenciar entre nación política y nación histórica o nación cultural, pero obviamente no todas las naciones culturales o históricas terminan siendo naciones políticas, que es lo que pretende, por ejemplo, el separatismo catalano-vasco, ¿no? Claro, efectivamente, no todas las naciones a lo largo de los siglos desembocan pues, en esa forma, podríamos decir, plena, que significa la construcción de un Estado nacional, ¿eh? No todos. En el caso de Cataluña o en el caso del País Vasco, pues, que son casos muy diferentes, es posible que, sin duda, por su historia, que Cataluña, de no haber tomado en su momento pues, ciertas decisiones, los grupos que estaban en condiciones de tomarla, pues hubiese podido acabar construyendo una nacionalidad, que podría haber acabado construyendo un Estado. Eso, pues, el caso más parecido es Portugal, ¿no? En el caso del País Vasco eso es mucho más complicado afirmarlo porque verdaderamente a lo largo de los siglos pues nunca tuvo la personalidad histórica diferenciada, vamos a decirlo así, que en algunos momentos pues sí que pudo tener Cataluña, ¿no? Los condados catalanes, el Principado de Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, en resumidas cuentas, lo que sostengo es que de la misma forma que hay estados nacionales actuales, pero que difícilmente, producto por ejemplo de la descolonización, difícilmente puede rastrearse en ellos el largo proceso de construcción de una nación histórica y cultural, y de ahí también el hecho de que muchos de ellos pues, sean estados complicados, incluso estados fallidos, pues de la misma forma, a lo largo de la historia, en Europa ha habido posibilidades también de creación de otras naciones que, sin embargo, pues el mismo proceso histórico pues, hizo imposible o hizo inviable o hizo inconveniente, ¿no? Entonces, todo eso pues, lo que al final nos lleva es al dibujo, ¿no? Al diseño pues, del mapa de Europa actual, ¿no? Uh-huh. Cuando Rodríguez Zapatero dijo aquella famosa frase que luego salió en todos los medios, que la nación es un concepto discutible y discutido en la teoría política y en la ciencia constitucional, dijo textualmente, presumo que no quería decir lo mismo que cuando usted afirma que la nación es un concepto cambiante y una realidad actuante, ¿o es algo parecido? Bueno, yo tengo que decir que la frase de Zapatero, tal como me la ha leído, pues es real, ¿no? Es decir, claro que es un concepto discutido y discutible el de la nación desde el punto de vista teórico. Ahora, si lo que quería decir, que es lo que quería decir Rodríguez Zapatero, es que España es un concepto discutido y discutible, pues entiendo que no, ¿no? Es decir, precisamente pues, este libro y otros muchos que se han escrito en el pasado, pues lo que vienen es a hacer ver hasta qué punto se trata no de un concepto, sino de una realidad histórica asentada a lo largo de los siglos y en que para hacerla posible han debido confluir no solamente las generaciones, sino las voluntades de innumerables españoles que han ido desarrollándose y que han ido prestando su adhesión a esa idea inicial y prestando también algo que es fundamental y sin lo que no existe una nación, que es su solidaridad, no a una idea, sino a sus connacionales, a sus compatriotas, ¿no? Y eso es esos lazos que se van creando entre esos connacionales, entre esos compatriotas y que siempre son lazos privilegiados con respecto a los que se crean con miembros de otra nacionalidad y no tenemos más que ver pues, con quién se suele casar la gente. Hoy podrá haber muchos más matrimonios pues, internacionales, vamos a llamarlo así, que haya habido nunca, pero cualquiera que mire atrás en su genealogía, aunque sea reciente, pues verá cómo cada uno de los españoles, como cada uno de los franceses o los italianos, es el producto, pues, sobre todo, de las elecciones privilegiadas que los naturales de un país han ido haciendo
y de los lazos y los vínculos que eso crea con otros naturales de ese país. Y solían ser muy excepcionales que se creasen con miembros de otras zonas alejadas o con personas procedentes de otros países, ¿no? Tanto si era en Europa como en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, eso es la masa que va creando la nación, no que un señor pues se pone a divagar o a filosofar sobre lo que es una nación y si es un concepto o si es discutido o si es discutible. No solamente el concepto de nación, cualquier otro concepto, pues naturalmente es discutido y discutible, ¿no? Ahora, si yo lo que quiero es tener pues, una especie de vía de escape para no pronunciarme sobre la unidad de España, sobre el porqué de su historia, sobre el porqué de su ser como nación plenamente constituida y además no desde hace 2 siglos, sino desde bastante tiempo antes, pues claro, entonces puedo decir eso o puedo decir cualquier otra cosa. Yo creo que ha quedado muy claro. Usted habla del Concilio de Toledo, de la importancia de San Isidoro de Sevilla en la génesis de la conciencia hispana y de lo que se podría llamar la primera constitución entendida, dice usted textualmente, en un sentido amplio que hubo sin precedentes en ningún otro país europeo de la época. Esto me ha llevado al recuerdo de un libro magnífico también, Hispania, de Santiago Cantera. Estupendo también. ¿Podríamos situar en ese momento, alrededor del Concilio de Toledo, el nacimiento de la nación española? Bueno, eso yo no puedo afirmarlo, ni lo puede afirmar nadie, pero es que no se puede afirmar ni en ese momento ni de cualquier otro. Es decir, las naciones no nacen como nace una criatura, que pues nació exactamente hasta este día y además a esta hora, ¿no? Pues no, eso no sucede con las naciones. Las naciones son otra cosa, son una cosa de lenta aparición y que además van asumiendo rasgos que le va dando una forma que además también es cambiante. Probablemente dentro de 300 o 400 años, pues podrá haber algunos que empezarán a discutir si hoy España es una nación por el simple hecho de que no se parece pues, a las pretensiones de lo que es una nación dentro de 300 o 400 años, y entonces dirán que nos faltaban muchas cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar. Luego, no, las naciones no se forman así, ni porque haya un acuerdo en un concilio, ni nada de eso. Lo que sí es muy singular y es muy importante es el hecho de que en ese tercer concilio de Toledo del año 589, pues todas las autoridades importantes del país en ese momento, comenzando por el propio rey, siguiendo por la nobleza del reino y los obispos católicos en ese momento, cuando se produce la conversión oficial del reino godo al catolicismo, pues llegan a una especie de acuerdo, porque el asumir el catolicismo significaba asumir pues una especie de, podríamos decir, de carta de naturaleza para esa construcción política que al mismo tiempo también muy recientemente se había estado construyendo. Porque no podemos ignorar que el Estado visigodo, la monarquía visigoda, pues quien le da forma verdaderamente es Leovigildo, que era el padre de Recaredo, el rey protagonista del tercer concilio de Toledo. Y la construcción política que Leovigildo construye, pues esa es la que encuentra su forma, podríamos decir definitiva, si lo pensaban ellos, que va a durar hasta la invasión musulmana, a partir del Concilio de Toledo. Lo del Concilio de Toledo tiene una importancia extraordinaria, no solo, que ya es mucho, porque a partir de ese momento oficialmente España, el reino godo, es una nación católica, es un reino católico. No es solamente por eso, sino porque se crea un vínculo entre la monarquía, que es la forma, y ha sido siempre la forma natural de expresión política española, entre la monarquía y el catolicismo, y la Iglesia católica. De tal manera que eso ha sido indestructible, ese vínculo, pues hasta el último tercio del siglo XX. Y hasta entonces es que ni siquiera los regímenes progresistas del siglo XIX, pues en las diversas constituciones, pues se atrevían a separar el hecho de que la católica era la religión oficial del Estado, y tanto si era monárquico como incluso durante la República. Con esto, ¿a dónde quiero ir a parar, no? ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que
que no podemos disminuir de alguna manera la importancia del Tercer Concilio de Toledo. Pero lo que tenemos es que saber para lo que fue importante. Si vamos a decir, fue importante porque a partir de ese momento hay una nación, pues no, ahí nadie asume el hecho de decir, vamos a hacer una declaración que cree la nación. Lo que sí es que introduce un elemento que ha sido fundamental para la construcción de la nación, que es ese vínculo entre la monarquía, que era la depositaria de la soberanía, y por otra parte la religión católica, que a partir de ese momento es, y lo ha sido siempre desde el periodo musulmán, de la inmensa mayoría de los españoles. Es usted un reputadísimo medievalista, ha dedicado una gran atención al periodo de Al-Ándalus y a la Reconquista también en este libro, y es un asunto que es siempre polémico, este de Al-Ándalus, ¿no? ¿Cómo deberíamos valorar ese acontecimiento de casi 8 siglos de duración en relación con la existencia de la nación? Bueno, yo ahí soy muy partidario de una definición de Julián Marías, la recoge en su España Inteligible, en donde dice, creo que con mucho acierto, no sé si la cita es exactamente así, que el Islam, que Al-Ándalus, ha sido muy importante en la historia de España, pero que ha sido irrelevante en la construcción de la nación española. ¿Qué quiere decir eso? Pues que naturalmente no se puede negar, ni hay por qué, pues la extraordinaria influencia de Al-Ándalus en el desarrollo de la vida medieval española y hasta qué punto, pues digamos, la ha condicionado en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Pero sin embargo, ¿no? Ni Al-Ándalus quiso nunca, ni los andalusíes quisieron nunca sentirse solidarios con una idea común de España que venía ya, pues, de los tiempos, todo lo has mencionado, a San Isidoro, etcétera. Hacen pues una clara línea, ¿no?, divisoria entre ese pasado y lo que ellos representaban, y no se sienten para nada ni continuadores, ni ellos lo que se sienten es miembros de la UMMA, de la comunidad islámica, y miembros de la UMMA significa ser no solamente musulmanes, sino ser también árabes, en la medida de lo posible, por ahí ese proceso de arabización, al mismo tiempo que se da el de islamización en Al-Ándalus, y que se triunfa pues ya plenamente en el entorno del año 1000, está pues prácticamente conseguido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ellos no se sienten ni solidarios con los otros reinos que en ese momento ocupaban el solar español, con los reinos cristianos, ni tienen nada que ver con lo que anteriormente había constituido Hispania. En ese sentido, pues son importantes para la historia de España, pero no aportan elementos para la construcción de la nación, porque la construcción de la nación se hace al margen de lo que significa Al-Ándalus. Y de hecho, ninguno de los rasgos definitorios de Al-Ándalus pues ha sido luego característico propio de la nación española. Lo que sí hay es todo un conjunto de préstamos, como sucede siempre en zonas de frontera y tal, y en los que, como Al-Ándalus, pues era una brillante civilización que durante varios siglos pues estaba por encima y por delante de la civilización cristiana occidental, pues claro, hay una serie de elementos importantes en aquel tiempo que son asumidos por los reinos cristianos, pero nada de lo que podríamos llamar, hoy es una palabra muy de moda, la identidad más profunda de esos reinos cristianos los asemeja a Al-Ándalus ni los emparenta con Al-Ándalus. Y es muy importante aquí también tener claro que la idea de España y la formación de la nación española pues procede de esos reinos y de su progresiva expansión sobre el conjunto del territorio español, ¿no? Y gracias al fenómeno no solamente de reconquista, sino después inmediato de repoblación, pues se consigue la unidad dentro del territorio español, la unidad poblacional y la unidad territorial que permite la reconstrucción ideal, porque naturalmente no podía darse en el plano de los hechos, pero la reconstrucción ideal de lo que había sido el mundo, la Hispania o la España previa a la invasión musulmana. Uh-huh. Hemos hablado de Al-Ándalus, hemos citado la Reconquista. Habla usted también en el libro, naturalmente, del descubrimiento de América, del Imperio. Me interesa mucho conocer su opinión sobre el concepto de hispanidad.
que con García Morente o con Ramiro de Maeztu alcanzaron, pues yo diría que su plenitud conceptual, ¿no? O por lo menos un punto elevado. Sí, bueno, yo creo que cuando se dan giros históricos, como sucedió pues con la emancipación americana, ¿no? Y se pierde pues no solamente la presencia española en América, definitivamente ya a partir de 1898, pues es muy lógico que haya reflexiones, como son las de Maeztu, como las de García Morente y otras, ¿eh? En las que se tiende, pues inevitablemente, digamos, a idealizar todo lo que supuso pues aquel enorme, impresionante, asombroso proceso de expansión, de integración en aquel mundo por parte de los españoles, de conquista y de asimilación, ¿no? Pero yo creo que quizá desde hace años todo lo que se refiere con la hispanidad, pues digamos, tiene un problema, ¿no? Y es que la retórica se ha comido las realidades, ¿no? Y entonces yo que he leído, dicen cosas muy interesantes, tanto Maeztu como Morente, García Morente. Sin embargo, a mí me parece que ese no es el camino, ¿no? Pues digamos, para poder conocer lo que significó la enorme gesta de los españoles en América, que es algo que no ha habido nada semejante en el mundo, en la historia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir un poco pues, de la grandilocuencia de las palabras, irse a los hechos y tratar de imaginarlos y de describirlos en la medida de lo posible, conociendo verdaderamente la realidad de lo que aquello fue, porque trasciende toda la retórica, ¿no? Yo comprendo que cuando nos encuentra pues, ante fenómenos así, pues hay que echar mano de, digamos, de las palabras pues, más sonoras, más grandilocuentes, más esto, más de todo. Pero es que por un lado se quedan cortas y por otro nos aplastan con ese peso, ¿no? Hay que darse cuenta, y sigo aquí también una idea de Julián Marías, ¿no? Es decir, cuando la nación española, como consecuencia del reinado de los reyes católicos, no solo de la unión dinástica, sino del reinado de los reyes católicos, emerge como no solamente una gran potencia europea y por lo tanto mundial, sino que además alcanza una forma que en buena medida se puede ya conceptuar como nacional, sobre todo como proyecto, ¿no? En construcción, pero de una manera ya muy neta, ¿no? y que empieza a alcanzar una realidad histórica muy clara ya en el 16. Cuando eso sucede, que es una nación que acaba de emerger a la historia como tal, se encuentra por un azar puramente histórico, y no hablo solamente del descubrimiento de América, también la llegada de la Casa de Austria. Esa nación emergente se encuentra ante el enorme compromiso de expandirse, ella, sus intereses y sus compromisos, prácticamente por todo el mundo, y lo hace con un éxito inimaginable, que la convierte en la primera potencia mundial, pero además mantenido eso al menos durante 150 años. Y además de eso, desparramándose, porque no es solamente una cuestión de control o de dominio, ¿no? Sino de auténtico desparramamiento de la propia nación sobre territorios lejanísimos, ignotos. Hay que haber estado en América y darse cuenta, ¿no? de lo que aquello significa, la naturaleza, las enormes distancias, los pueblos absolutamente ajenos. Y entonces darse cuenta cómo en apenas 50 o 60 años esa nación a la que Julián Marías, como consecuencia de su éxito en ese reto, se atreve a llamar la supernación, es capaz de construir un imperio en el que sería lo propio y es lo propio de toda nación, que es la de cerrarse en sí misma
y construir su propia historia y su realización histórica. En vez de eso, se desparrama, se abre de una manera absolutamente asombrosa, y no solamente no fracasa en eso ni se diluye, sino que consigue incorporar al proyecto político, lo que es la monarquía hispánica, a naciones distribuidas por Europa, por América, en Asia. Es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Y liderar ese proceso, porque indudablemente lo lideró, aunque en el Imperio Español pues también hubo gente que colaboraron pues desde otras procedencias y tal, pero no cabe la menor duda de que esa monarquía hispánica está liderada por los españoles, ¿no? Bueno, pues eso es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que eso va mucho más allá incluso de la hispanidad. O sea, la hispanidad es el resultado de cuando ya esa realidad aplastante de lo que fue la América hispana, ¿no? En el aspecto de civilización y de nueva creación, cuando ya no es posible, porque se ha producido la emancipación, porque ha desaparecido España de aquella otra, de que hasta hacía nada era también España, pues entonces tenemos que inventarnos que sobre los lazos que se trazaron durante 300 años y que permitieron esa unidad, pues vamos a seguir manteniendo una unidad que ya solamente puede ser espiritual, también puede ser económica, intereses, pero fundamentalmente espiritual. Y entonces nos damos cuenta, o se reflexiona sobre la importancia de la misma fe, sobre la importancia de la misma lengua, sobre la importancia de la historia compartida. Pero la realidad es que mientras eso fue eficaz, no había que hacer ninguna reflexión sobre eso. O sea, la hispanidad es el resultado, ¿no?, de un fracaso final, ¿no? Si es que se puede llamar fracaso, porque claro, todas las cosas en historia tienen su comienzo y tienen su final, y llega, ¿no? Pero es el esfuerzo de intentar mantener vivo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que conforme va pasando el tiempo, van sucediéndose las generaciones, por mucho que los vínculos espirituales se mantengan, pero ya no existe esa realidad que fue la monarquía hispánica que dio vida a todo esto, ¿no? Y por lo tanto, inevitablemente esos vínculos se aflojan. Y cuando viaja uno a América, se da cuenta de hasta qué punto los distintos países americanos, pues hombre, sí, se sabe que allí estuvieron los españoles y tal, pero en muchos países americanos no se siente eso pues como una realidad viva, como algo que constituye algo importante, ¿no? Más allá de lo cultural y si la catedral esto o tal palacio. No, han ido adquiriendo pues su personalidad plena, ¿no? Y por lo tanto todo lo que significa la hispanidad pues lo vemos y nos duele, pero cómo se va diluyendo inevitablemente, ¿no? Se va diluyendo inevitablemente. Eso no quiere decir que no sigan hablando un español extraordinario, que en buena medida pues no sigan siendo países católicos, que no sigan teniendo pues una impronta cultural, pero vemos cómo la historia ya los va dirigiendo hacia otras metas, ¿no? Y además cada uno la suya, que eso también, porque con la desaparición de España lo que vuelve es, en ese aspecto también, lo que había antes en América, y es el hecho de que cada zona geográfica, cada país, cada esto, pues tenía su destino. Quien les da un destino común es España. Antes no lo tenían. Y entonces la desaparición de España lleva también progresivamente a la dispersión, ¿no? Como si se fuesen abriendo y cada uno va cogiendo su destino y a veces pues muy diferentes unos de otros, ¿no? Uh-huh. Al hablar de la Guerra de la Independencia, damos un salto gigante en el tiempo, contra la Francia de Napoleón, usted emplea la expresión de la nación irrevocable. Dice que el alzamiento y la guerra fueron una tremenda sacudida de sentimiento nacional y que la nación se manifestó como vínculo político de fuerza extraordinaria, capaz incluso de suplir al que hasta entonces había representado el rey. ¿Usted diría que la nación española ha tenido, por decirlo así, una vocación de supervivencia a lo largo del tiempo y que quizá en los momentos más dramáticos como la Reconquista o esta de la Guerra de la Independencia es cuando de una manera más heroica el pueblo ha sabido dar respuestas a esas amenazas? Bueno, verdaderamente lo que sucedió entre 1808 y 1814 en España es otro de esos fenómenos pues, que hasta entonces pues, no habían sucedido nunca en la historia europea. Es decir, las guerras napoleónicas, pues, hay
mucho tipo de conflictos, ¿no? Pero en ninguno de ellos, las distintas guerras que enfrentaron al Imperio francés, pues con los austriacos, con los alemanes, con prusianos, rusos, etcétera, con Inglaterra, en ninguno hubo pues un levantamiento popular del tipo que se produce en España y una respuesta del pueblo ante lo que considera la agresión y la invasión enemiga, y es algo que no solamente es que en los otros sitios no se produce, sino que nunca antes, tampoco en la historia de España, se había producido, ¿no? Es decir, esto es lo que muchos historiadores ven como un fenómeno que solamente puede producirse cuando ya una nación está plenamente formada. Es la nación la que se pone en pie ante el hecho de verse invadida y sometida por lo que entienden por un enemigo exterior, en este caso Francia, que ahora pues viene a imponer un régimen que es odiado, unas ideas que no se comparten por la inmensa mayoría de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, claro, esto no es posible si no hubiese una nación plenamente formada, que naturalmente se ha tenido que formar en los tiempos anteriores, ¿eh? Y por lo tanto, quienes hablan de que hasta esa época pues no hay nación, ¿no? Ustedes se encuentran ante el fenómeno de la rotunda irrupción de la nación en armas, y ahora ustedes creen que eso es lo que dio pie a la construcción de la nación, pero evidentemente no hubiese sucedido eso, como no sucedió en otras partes donde probablemente la nación pues no estaba tan evolucionada como estaba en España. La otra parte de la cuestión es si los españoles pues solo nos unimos cuando estamos con el agua al cuello y en situación pues ya pues prácticamente desahuciada, ¿no? Bueno, yo creo que esto sí que no es un privilegio español, es decir, yo creo que esto sucede pues con más frecuencia, ¿no? Es decir, vamos a ver, echarse al monte, salir uno de su casa, dejar a su familia, coger un trabuco y unirte a una partida, pues solamente lo haces si tienes verdaderamente el agua al cuello. Eso no lo hace nadie, pues ¿qué digo yo? Pues por el precio de la gasolina, ni lo hacían a lo mejor por el precio del pan, llegar a ese punto de desesperación, que hay que tenerlo, y al mismo tiempo pues de deseo que se sobrepone a todo, de pasión política y de afirmación nacional, ¿no? Entonces hay que llegar a una situación muy desesperada, y esa situación pues realmente es a la que habían conducido a España pues sus dirigentes en los últimos años, pues como consecuencia también de su entrega a Napoleón, algo que fue visto pues con total escándalo y con sentido como una verdadera ignominia por el pueblo español, ¿no? Bueno, pues esas cosas pues afortunadamente pues no suceden todos los días, ¿no? La guerra de independencia, así llamada, aunque probablemente no es el nombre más adecuado, pero la guerra de la independencia ha sido la catástrofe más grande que ha ocurrido en España en toda su historia, y no me cabe absolutamente ninguna duda. Es la guerra más destructiva, es una pisonadora que se paseó por España, para arriba, para abajo, para un lado y para otro, durante esos 6 años continuamente, destruyendo no solamente ya la economía del país, su tejido social, y bueno, arruinándola políticamente hasta tal punto pues que el régimen previo pues, se convierte en inviable después de la guerra, causando también una profunda división, incluso dentro del bando patriota, podríamos decir así, entre las distintas soluciones que se podían ofrecer, y apareciendo entonces heridas y apareciendo entonces diferencias que nunca se han vuelto a soldar en la historia española. Bueno, es una guerra que es absolutamente catastrófica, ¿eh? Es absolutamente catastrófica. Entonces, pues como digo, afortunadamente pues no nos encontramos pues muy a menudo en situaciones parecidas, ¿no? Pero bueno, pues los españoles es verdad que cuando las cosas llegan a un punto, así ha sido históricamente, pues verdaderamente grave, pues sí se han caracterizado pues por tener este tipo de respuesta, ¿no? Un poco volcánica, ¿no? Pero bueno, probablemente en aquel momento pues eran necesarias. Uh-huh.
Pues don Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, rector honorario de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, ha sido un auténtico placer y un honor tenerle en Clave Nacional en Bipartidismo Stream. Pues, para mí ha sido también una gran satisfacción poder compartir este rato con vosotros y estoy aquí para lo que necesitéis en cualquier otra ocasión.